Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Cuidemos los Ahorros. Hoy tenemos un programa muy pero muy completo. Primero nos visita el señor Ricardo López Murphy, que vamos a estar hablando de la economía de hoy, año 2013, qué pasa con el cepo cambiario, qué pasa con el tema de la inflación, qué pasa con Brasil, nos va a estar hablando absolutamente de todo. Aparte de eso, hoy vamos a ver un informe de lo que fue la crisis inmobiliaria y bursátil en la década de los 80 y los 90 en Japón. Bueno, y además voy a estar explicando de cómo podemos acceder a la casa propia con un crédito hipotecario. Es difícil, quiénes pueden acceder y como siempre, como todos los programas, contestamos tus preguntas. Escribinos a Cuidemos los Ahorros en Facebook o a través de Twitter Cuidemos Ahorros. Fronencial, Ingeniería Financiera. Descubra una nueva forma de administrar sus inversiones, servicios y productos exclusivos a su alcance. Confidencialidad y el mejor asesoramiento. Visite nuestro sitio web www.fronencial.com. Editorial Planeta presenta el nuevo libro de Mariano Otálora. ¿Qué hacemos con los pesos? Opciones para combatir la inflación, invertir los pesos y obtener dólares. Desde el 1 de mayo en todas las librerías del país. Incluye guía para obtener dólares en forma legal. Tu mundo en una caja. lacasadelascajas.com. Bueno, llegó el momento de nuestro invitado, el señor Ricardo López Murphy. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Bueno, vamos a empezar, con algo general. ¿Cómo vemos la economía hoy argentina preelectoral? Sí, primer contraste yo diría son las estadísticas. El gobierno acaba de anunciar números que parecen muy lejos de lo que yo percibo y de lo que observo mirando otros indicadores. Se refiere al crecimiento del Producto Bruto Interno. Muy alto, y yo diría eso no es congruente con lo que uno mira en otros indicadores, pero bueno, ese va a ser motivo de debate. Eso, ojo, porque eso tiene un costo enorme en términos de pagos y esa exageración estadística nos vuelve a costar una fortuna como nos ocurrió en el pasado. Se refiere porque en caso de crecer a estos niveles, a los que dice el INDEC, se va a tener que pagar el cupón atado al PBI, que son en el orden de 4.000 y 5.000 millones de dólares. Es un número muy alto que comprometería enormemente las cuentas del año que viene. El otro fenómeno que yo observo es una inflación que se está ubicando en el entorno del 25%, que básicamente es lo que ha sido la negociación salarial. En tercer lugar, yo percibo un desequilibrio externo cada vez más agudo, producto del propio atraso cambiario y del problema energético, que como les decía fuera de cámara, es más serio de aún el que yo había previsto, que era uno de los más pesimistas en las previsiones. O sea, es decir, que ese déficit se viene acelerando. Sí, y hay una caída de la oferta de gas, de la producción doméstica de gas, increíblemente alta. Eso es probablemente el rasgo al que yo le prestaría más atención. Me parece que se ha ido acumulando un problema ahí enorme. Bueno, Ricardo, ahora empecemos el tema de la inflación. Por ahí, años atrás, mantener niveles de inflación del 20 al 25% hubiese sido imposible. Hoy la verdad que venimos ya con 5 o 6 años con una inflación del 20 al 25% y pareciera que, obviamente que impacta en el día a día, pero que no se generó una crisis o algo tremendo. Hemos reproducido la inflación que tuvimos entre el 45 y el 74. O sea, durante ese largo periodo de tiempo, fueron más de 30 años, la Argentina tuvo una inflación del orden del 28-29% anual. Con altas y bajas, pero nos acostumbramos a trabajar con un altísimo impuesto inflacionario. Yo creo que desde hace 5 o 6 años hemos vuelto a lo que habíamos logrado superar. Y es verdad que la economía puede trabajar, yo creo, ineficientemente, con costos importantes, pero puede trabajar en ese entorno como lo demostró entre el 45 y el 74. ¿Y cuál es el costo entonces que se viene ahora por mantener un nivel de inflación? Que ahora este año, digamos, a través de diferentes políticas, se ha, digamos, bajado un poquitito la expectativa de inflación.
Bueno, lo que han hecho ha sido, y vamos a decirlo con franqueza, lo que han hecho ha sido planchar los acuerdos salariales, o sea, desde la paritaria docente, donde pegaron un mazazo para que baje, hasta la negociación de salario del sector público, pasando por las negociaciones de salario del sector privado, el gobierno hizo un esfuerzo de bajar la política de ingresos. Digo, ajuste están ajustando. A mí no me gustará lo que hacen, no me gustará cómo lo hacen, pero lo están haciendo. Lo mismo creo yo que han hecho con la no subiendo el mínimo no imponible, o subiéndolo tan poco, que se ha convertido, gran parte de los aumentos salariales van a mayor tributación. Entonces, esa combinación ha deprimido, y es por eso que a mí me resulta increíble el número del 7%, ha comprimido el consumo interno, ha atenuado la fuente de expansión. Ahora, ¿qué costo grande tiene la inflación? Yo diría dos muy marcados. Uno en el sistema impositivo. Por ejemplo, al no dejar de deducir de impuesto a las ganancias las amortizaciones en valores reales, lo que usted hace es poner una sobrecarga impositiva a la inversión. La segunda cuestión grave es que nos obliga a todos a estar tratando de minimizar los saldos monetarios. Y es verdad que eso genera una degradación del valor de la moneda. Usted vio que ya no le alcanza una letra del abecedario para la emisión de dinero, tiene que usar dos. Sí. O sea, usted va a ir, si usted tiene una transacción grande, yo tengo un amigo que tuvo que pagar una propiedad, y me decía que iba con una valija para llevar dinero, digamos, al lugar, digamos, desde las cajas hasta el lugar donde se hacía la transacción. ¿Cuáles serían las tres principales medidas que tomaría usted para encarrilar la situación de la economía argentina? Yo diría que una medida que facilitaría mucho el desempeño de Argentina en los próximos años sería liberar las exportaciones del sector agropecuario. Esto es toda la cadena de valor. Si usted le diera reglas razonables a toda la cadena de valor de la industria de la carne, la cadena de valor de la industria del trigo, usted tendría ahí un potencial de aumento de exportaciones, yo diría, significativo. No estoy diciendo cambiar nada más que las arbitrariedades. Que usted no me diga, te saco la roja, te pongo la verde, te saco la roja, te pongo la verde. Con lo cual usted le crea un daño estructural a un sector que debía ser muy competitivo. Segundo, yo creo que hay que actuar fuerte en la parte energética. O sea, a mí me parece que ahí va a haber que sacar los subsidios energéticos. Si sacar los subsidios energéticos con ningún programa es creíble, y además de ser explosivo fiscalmente, pero yo diría que no se produce inversión, a pesar de que están pagando el gas mucho más de lo que vale en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente no cree que el Estado vaya a pagar. Si el Estado no le cobra lo que está pagando, la gente dice, este no me paga finalmente, como ocurre habitualmente. Y Ricardo, el tema de YPF, ¿fue un acierto? No, yo estuve en contra de eso por muchas razones. Primero porque el problema no era YPF, el problema era, como lo está demostrando la realidad, el problema de la cuestión energética no era YPF, más allá que yo no hubiera hecho la operación inicial, o sea, y eso se demostró después que la estatizaron, o sea, cambiaron YPF y los problemas siguen igual que antes. Yo diría que ahí hay una necesidad enérgica de actuar. No estoy pensando en el corto plazo solamente. Obviamente tiene un impacto grande de corto. Estoy pensando en el largo plazo. Un punto crucial para nuestro crecimiento va a ser resolver el problema de divisa y el problema energético. Ahora, y esto ayuda a ambas cosas. La tercera cosa que yo creo que nos ayudaría sería lo que yo le explicaba del castigo a la inversión. Por ejemplo, si dejáramos amortizar la nueva inversión de ganancias en el primer año, eso arregla el 90% de los problemas que tenemos ahí y sería ¿De quién? ¿De los particulares y de las empresas? Exactamente, o sea, dejar... Es decir, flexibilizar ganancias para que no tenga una carga impositiva tan fuerte. El sistema funciona igual, o sea, si usted me deja amortizar hoy y no a lo largo de varios años, lo que usted finalmente es equivalente, el esquema lo que hace eso es no desalentar la inversión. Yo creo que esas tres cosas ayudarían enormemente y la cuarta sería eliminar el cepo, pero eso requiere... ¿Se puede eliminar el cepo en el corto plazo? Absolutamente, pero requiere ser realista en la política cambiaria, o sea, usted va a necesitar ser realista en la política cambiaria. ¿Y cuáles son los costos? Porque hoy pareciera de que
Ahora el dólar, que para muchos era impensado que llegara a más de 10, también era impensado que cayera tan rápido, que algunos hablan que, bueno, que se hizo producto de la intervención del Estado en las diferentes cuevas o financieras, que es decir, caminando la calle y también a través de la venta de bonos que tiene el ANSES. Pero ¿cómo se sale? Mi sospecha es que han estado vendiendo bonos públicos cortos masivamente. Esa es mi sospecha, como los números son muy oscuros es difícil saberlo, pero esa es mi sospecha. Pero digo, de todas maneras, salir del cepo va a implicar ser realista. Yo dudo que lo hagan antes de las elecciones, pero si ¿cómo sería el paso? ¿Cuál sería la primera medida que el gobierno...? Porque si no, hoy abre la... digo, es devaluar, por pensemos ejemplo. una cosa, el área turística. Nosotros tenemos hoy una situación dramática con hoteles, con el turismo receptivo. Ahí hay mucho empleo de mano de obra. Usted quiere empleo de mano de obra genuino, no castigue la actividad del turismo receptivo, que lo que estamos haciendo con el cepo es castigando el turismo receptivo y fomentando el turismo al exterior. Es decir, porque los que vienen de afuera pagan un tipo de cambio caro. Exactamente. Entonces, usted podría resolver ese problema, como se lo hizo históricamente, eso atenuaría enormemente las pérdidas de reserva. Usted dice con un desdoblamiento cambiario, hacer un dólar turismo para el que viene de afuera. Un dólar turista y financiero que liberalice las transacciones. Eso además fomentaría mucho la inversión, porque hoy lo que está haciendo con el cepo es, además de lo que conté con el impuesto a la ganancia, le está poniendo un impuesto a la inversión. Eso yo creo que normalizarlo ayudaría hacia el futuro. Y es verdad que el primer shock va a ser grande. Yo la verdad que lo encuentro al paralelo barato. Lo encuentro barato, dadas las... Porque ¿qué valor considera que hoy debería No, tener? yo digo lo encuentro barato ¿en qué sentido? A este tipo de cambio, el del paralelo, es inferior al tipo de cambio que nosotros teníamos en el 2007, cuando uno corrige por inflación. Y me parece que las circunstancias, si han cambiado, es para lo negativo. ¿Por qué han cambiado para lo negativo? Por la situación de Brasil, por lo que ha pasado en el área energética, porque la política internacional, o sea, ha cambiado, o sea, de esas tasas de interés extremadamente bajas, estamos yendo hacia otro lado. Entonces, ese conjunto de circunstancias, yo diría que me tendrían que llevar a un tipo de cambio más alto. Entonces, en el oficial y en el paralelo. Y eso también podría, lo que hablábamos del contexto internacional, podría perjudicar en alguna medida al valor de los commodities. Objetivamente, eso ha estado pasando. Fíjese que hay una commodity por excelencia que nos está costando también en las reservas internacionales, pues no tomaron los seguros que antes se tomaban. O sea, acá se han hecho cosas que son de mucho costo, pero es como, oye, mire lo que pasó, pero si antes no pasaba y ahora pasa, es porque no hiciste lo que correspondía. Claro, que antes con el oro se hacía, digamos, lo que llama el mercado de futuro, se compensaba... Bueno, efectivamente, para evitar el problema que hemos fluctuación. tenido. El oro ha caído 1/3 de su valor. Yo temo que las commodities, por ejemplo, una cosa que me impresiona a mí es que el precio spot, el precio al contado de hoy, versus el precio futuro de la soja tiene una brecha de $100. Yo hace muchos años que no veo eso. Entonces, podemos tener ahí otra acumulación de dificultades. Por eso a mí me parece... Habla a través de una caída de la soja. De una caída del precio de la soja por la normalización de la producción. Tuvimos sequía varios años en distintos lugares de gran producción, se han producido una caída de los inventarios, pero donde haya una cosecha razonable, buena en todos lados, eso se normaliza y ahí el precio hace una corrección. Ahora, la suma de todas estas circunstancias que a mí me parece plausible esperar que ocurran, porque simplemente que los futuros se concreten, esa circunstancia pone al país en una situación de extrema tensión. Miren los números del primer trimestre, hemos estado en un déficit en cuenta corriente muy alto. Ahora, ¿por qué se puede financiar ese déficit en cuenta corriente? Por una razón muy sencilla. Nosotros no solo tenemos cepo, control de cambio, sino tenemos prohibición de remisión de utilidades. Yo veo a los titulares de las grandes compañías extranjeras radicadas en el país diciendo que van a girar utilidades. Yo digo, pero esto es un sueño de una noche de verano. Las empresas con sus ganancias que no pueden girar al exterior, las están invirtiendo bueno, aquí, supongo que están deben estar estoqueados. cubriéndola de distinta manera, o comprando las oficinas donde están ubicados,
o suscribiendo los títulos ajustables por el dólar comercial, o acumulando posiciones en el sistema financiero con esa vana ilusión de que los van a dejar salir cuando... que además los protegen los tratados internacionales, pero esta gente no respeta la Constitución para respetar los tratados. O sea, no me parece realista ese planteo. Pero digo, estamos, creo yo, disfrutando de una situación de calma cuando todos los indicadores son complejos. Entonces yo diría, con prudencia, aprovechemos la calma para sanear problemas que van a ser buenos, gane quien gane, gobierne quien gobierne, y nos va a dar lo que necesitamos, que es capitalización, inversión, creación de empleo genuino, no multiplicación de ñoquis. ¿Cuáles son hoy los 3 indicadores que funcionan bien en la economía? ¿El nivel de empleo sigue funcionando bien? No, yo diría que no. Yo diría que usted tiene un problema muy serio de empleo privado. O sea, usted no ha creado empleo privado de hace 2 años. O sea, muy poquito. O sea, ¿cuál es el nivel de crecimiento que está proyectando para este año, o si quiere para el año que viene también? ¿Y cuáles son los niveles de empleo? Yo creo que el empleo en el sector privado no va a crecer y que el crecimiento verdadero, es decir, como acá no se puede saber bien cuál es, pero el verdadero, es decir, sin maquillar las estadísticas, a mí me cuesta creer que pueda pasar del 2%. Con las restricciones operativas, la caída de la producción de gas excede lo que cualquiera de los más pesimistas, como era yo, en términos de la política energética, había previsto. Entonces, esa combinación es una combinación muy compleja. Ahora digo, sí, las expectativas de la gente, por distintas razones, nos está dando espacio. En vez de negar la realidad y entrar en molicie y no actuar, yo digo, hagan cosas que los van a ayudar. No es que me van a ayudar a mí, los van a ayudar a que la situación no sea más extrema. Vayamos ahora a lo que es el plan que tiene el gobierno, ¿sí? Las expectativas que tienen puestas. ¿Qué opina acerca del CEDIN que está saliendo en estos días? Bueno, a mí en principio no me gustan las amnistías, no me parece que sea bueno que un gobierno haya hecho 2 amnistías en 4 años. O sea, a los que han cumplido les hace un masazo, porque genera un problema de pérdida de competitividad, y eso es un tema delicado cuando hay tantas denuncias de corrupción, y además está el riesgo que el GAFI, los organismos de lavado de dinero a nivel internacional de lucha contra el lavado de dinero, están objetando. O sea, esto es un régimen... Pero al margen de eso, ¿va a tener un impacto positivo en la economía? Por lo menos desde la parte de la construcción. Mire, eso depende mucho de cuál sea el volumen de suscripción. ¿Qué es lo que el gobierno ha hecho del programa original a lo que ha terminado siendo? El programa original era: consigamos una divisa, facilitemos las transacciones inmobiliarias y mejoremos la situación de pago externo. ¿En qué se ha convertido? Digamos, de lo que fue inicialmente a lo que ha terminado siendo. Por la reglamentación y demás, han inventado una moneda paralela, o sea, un sucedáneo. Fíjese, ¿Un COP en dólares sería? Pero fíjese, efectivamente, es una cosa muy sui generis. Acuérdese usted que hace 1 año estábamos en la discusión de que íbamos a especificar y que la dolarización es intolerable, y ahora estamos generando un instrumento en dólares como si todo lo que se hubiera dicho lo pudiéramos tirar al trasto. A mí me hace acordar el discurso de hace 20 días de la presidenta contra Scioli, y ahora lo trata mimosamente. Digo, eso es el mismo concepto de la especificación a crear una moneda sucedánea al dólar, la política. Pero digo, la sociedad argentina, para mi asombro, no reacciona a eso. Ricardo, para terminar, ¿en qué le gusta invertir? Hoy, digamos, ¿qué es lo que voy a hacer? Digo, para tener un plan muy simple, que como hacen muchos argentinos. Yo veo los autos extraordinariamente baratos por este mecanismo, y probablemente todos estemos cambiando más rápido de lo que debemos en lo personal, o lo que sería prudente en un país estable, los autos, porque es una forma de acceder a
a un precio que está subsidiado. Y digamos, la estoy viendo si hago una operación en ese sentido. ¿Qué modelo le gusta? ¿Alguno en particular? No, ¿Alguno descapotable, un color rojo, amarillo? Un auto normal, lo que yo creo que todos estamos, digamos, en alguna medida, aunque compremos usado, porque todo eso fomenta un mercado muy especial, estamos a lo mejor exageradamente invirtiendo en automóviles, dado ese subsidio a la compra de unidades, sobre todo las de alta gama, pero eso pega sobre... Es decir, usted puede comprar unidades de alta gama usadas a precio que yo nunca pensé que se podía. Bueno, Ricardo, muchas gracias por haber venido y le invitamos a que se quede un segundito porque vamos a ir ahora a un informe de crisis inmobiliaria y bursátil en los años 80 en el país de Japón. En 1990, Japón era la segunda economía mundial y sus productos, autos y electrónicos, inundaban todo el mercado mundial. Entre los años 1966 y 1990, el valor de las acciones se habría multiplicado por 100 y el de las propiedades 75 veces. El Banco Central de Japón, para controlar la creciente inflación y la depreciación del yen frente al dólar, decidió aumentar la tasa de interés bancaria. Luego de 3 décadas de euforia, los precios de los inmuebles y el mercado de valores se desplomaron. Entre enero de 1990 y agosto de 1992, el índice Nikkei, la bolsa de Tokio, perdió el 63% de su valor y los precios de los bienes inmuebles se hundieron hasta un 90%. Como las acciones tenían como garantía los bienes inmuebles, el sistema financiero entró en una grave crisis sistemática. Desde entonces, Japón sufrió una deflación crónica y una recesión económica sin precedentes. La crisis inmobiliaria de finales de los 80 y comienzos de los 90 también fue financiera. Los graves trastornos que padeció Japón aún continúan en nuestros días. Bueno, muy interesante el informe sobre la burbuja inmobiliaria en Japón en la década del 80 y el 90, que siempre es importante analizar estas situaciones para prepararse cuando vienen otras crisis. No porque uno está esperando una crisis en la Argentina o en otra parte del mundo, sino porque estas cosas suceden dentro de los ciclos de la economía. A mí me parece interesante ahora hablar un poquitito de cómo acceder a la casa propia, que es el sueño de muchos, pero muy pocos pueden realmente acceder a esta situación. Como vemos aquí en la placa que preparamos, tenemos que realmente los valores de los departamentos y los créditos son muy caros, eso no es ningún tipo de novedad. Y después encontramos que la relación de la cuota del crédito versus lo que pagamos del alquiler es muy elevado. Esto quiere decir que años atrás, por ejemplo, año 2005 hasta el 2008, lo que uno pagaba de un crédito era más o menos lo mismo de lo que uno pagaba con un alquiler. Ahora se revirtió esa situación y lo que uno paga de alquiler es mucho más barato de lo que uno paga con un crédito hipotecario. Un ejemplo, uno paga de alquiler 2.000 pesos y para comprar esa misma propiedad uno tiene que pagar un crédito hipotecario de 8.000, 9.000, 10.000 pesos. Acá tenemos dos problemas. Primero, que no podemos pagar esa cuota y segundo, que para acceder a ese crédito hipotecario necesitamos ingresos que muchas veces no tenemos. Y como vemos en la próxima placa, por cada 100.000 pesos pagamos entre 1.800 pesos y 2.500 pesos de cuota para un crédito de tasa fija. Y aquellos que sacan un crédito a tasa variable están pagando entre 1.600 y 2.700 pesos. Entonces uno puede proyectar los números que dijimos recién. Si por 100.000 pesos pago 1.500 pesos, por 600.000 pesos estamos pagando una cuota muy pero muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre una cuota y la otra? Es exactamente lo que cobran los bancos por el interés. El mismo banco, por el mismo crédito hipotecario, por darte la misma cantidad de plata, algunos te cobran lo que se llama el costo financiero total, quiere decir el valor del dinero, más altos que otros. ¿Cuáles son los bancos más económicos? Tenemos el Banco Hipotecario, tenemos el Banco Nación, tenemos el Banco Ciudad, que son los tres bancos que ofrecen las mejores tasas. En otros créditos hipotecarios también tenemos al Banco Francés y al Banco Provincia. Bueno, espero que eso haya sido de utilidad y ahora vamos al dato del día. Bueno, un dato interesante que el otro día sacó una consultora y nos pareció bueno mostrarlo, es la cantidad de ricos que existe en el mundo. Se calcula que hay 12 millones de personas con capacidad de inversión de más de $1 millón. Para muchos, aquellos que tienen más de $1 millón ya no son ricos, sino que necesitan mucho más, pero en algunos países lo siguen considerando. Solamente en América del Norte hay casi 4 millones
de personas que tienen más de $1 millón y en Asia, Pacífico, también casi de 4 millones de personas. La verdad que esperábamos que había mucho más de millonarios en el mundo. Pero bueno, eso fue un datito de color. Bueno, ahora los dejo con Juan, que va a estar contestando las preguntas de la gente que nos hacen a través de Facebook. Cuidemos los ahorros. Hoy vamos a contestar una pregunta del amigo Hugh Javier Fernández. Quiere saber concretamente cuál es nuestra opinión respecto de los bitcoins, esta moneda virtual que ha servido para que mucha gente, sobre todo en Europa, hiciera inversiones financieras positivas y les sirviera también para sacar parte del dinero que tenían en euros. Concretamente, cuando vos analizas esto, lo primero que tenés que ver es cuáles son las garantías que te ofrece el Bitcoin. Concretamente no hay una garantía concreta. Y otra cosa que tenés que analizar, digo para que vos estés tranquilo, es la volatilidad que tiene este producto. Este producto ha tenido incrementos de precios en el orden del 250% en menos de un mes, como también ha tenido caídas de más del 60%. Por lo que yo te diría que si a vos te gusta esta volatilidad, bueno, es un tema tuyo, pero me parece que la mayoría de los inversores no se sienten cómodos con estos instrumentos tan volátiles que a su vez no tengan una garantía real. Es solamente una idea como para que vos tengas nuestra opinión, pero bueno, hay que mirarlo con mucho cuidado al Bitcoin. Bueno, la verdad, muy interesante. Vos sabés que mucha gente pregunta sobre esto de los bitcoins. Sí. Pareciera que ha crecido tanto, como bien dijiste. Pero bueno, hoy tuvimos un programa muy interesante. Vino Ricardo López Murphy, que no está muy contento con la economía. Considera que del cepo cambiario se puede salir y fácil, que el crecimiento que está dando el gobierno por ahí no es el que transmiten los indicadores. Y bueno, pero dice que todavía tenemos formas para seguir creciendo. Igual me preocupan los dos temitas que habló respecto de lo que es la situación del déficit energético y el desfasaje que se está dando en el mercado de futuros de cereales. Eso es algo que hay que empezar a mirar con más detalle. Bueno, y también ustedes pudieron ver el informe de esta semana a través de la burbuja inmobiliaria en Japón, que es un tema siempre para seguir de cerca, para saber el momento de comprar una propiedad y también el momento de salir y buscar siempre oportunidades. Así que bueno, los esperamos el jueves que viene a las 13 horas. Si querés comunicarte con nosotros, ya sabes, en Twitter, Cuidemos Ahorros, y en Facebook, Cuidemos los Ahorros. Hasta la próxima.